Estás escuchando El Buen Economista con Yashi Morales. Un podcast para quienes buscan entender de manera simple y entretenida cómo funciona la economía. Un podcast de Fundación Libertad. El mal economista solo ve lo que se advierte de un modo inmediato, mientras que el buen economista percibe también más allá. Henry Hazlitt. Hola a todos, soy Yashi Morales y bienvenidos a El Buen Economista. En este episodio vamos a desandar las ideas del capítulo Los impuestos frenan la producción del libro La economía en una lección de Henry Hazlitt. Para comenzar, es importante recordar que en el episodio de la semana pasada conversamos acerca de los efectos que tienen las obras públicas sobre la actividad económica. En esta línea, Hazlitt nos propone otro factor que contribuye a que sea improbable que la riqueza creada por la inversión estatal compense plenamente la riqueza destruida por los impuestos cobrados y destinados para tal fin. Y es que no se trata simplemente, como a menudo se supone, de tomar algo del bolsillo de una persona para ponerlo en el bolsillo de otra. Esto sería como creer que tales operaciones implican un mero apunte contable. Hazlitt nos recuerda que para justificar el gasto en inversión pública, los burócratas a menudo olvidan que están tomando el dinero de, digamos, Camila, para entregárselo a, supongamos, Martín. Mejor dicho, lo saben muy bien, pero aluden extensamente a los beneficios que el proceso reporta a Martín y se refieren a las cosas maravillosas que disfrutará y que no hubiera podido soñar si tal dinero no le hubiera sido entregado, mientras pasan por alto las consecuencias que deberá soportar Camila. Los gobernantes ven solo a Martín y olvidan a Camila, o eligen olvidarla, pero ese ya es otro debate. En el mundo moderno no se aplica a todas las personas el mismo porcentaje de impuestos sobre los ingresos personales. La mayor carga fiscal recae sobre un sector limitado de los contribuyentes y dicha contribución sobre la renta debe ser suplementada mediante otros tipos de imposición. Todo esto, inevitablemente, afecta a las acciones y a los incentivos de los individuos que tienen que soportarlo. Cuando una empresa debe tributar tanto en las buenas como en las malas, es decir, cuando no puede compensar sus años de pérdidas con sus años de ganancias o no puede hacerlo adecuadamente, su línea de conducta queda perturbada. En este contexto, la consecuencia inevitablemente será que no intensificará su actividad o si lo hace, solo incrementará aquellas operaciones que impliquen un mínimo de riesgo. Esta situación es percibida por aquellos que se encuentran fuera de la industria y al percatarse de las reglas de juego deciden no participar. ¿Qué significa esto? Que directamente dan marcha atrás con la idea de iniciar nuevas empresas. Repasando entonces, estamos en un escenario donde, por un lado, los empresarios ya establecidos no provocan la creación de nuevas fuentes de trabajo o lo hacen en un grado mínimo. Y por el otro, muchos otros deciden ni siquiera llegar a convertirse en empresarios. Por si esto fuera poco, Hazlitt también nos advierte que en estos casos el perfeccionamiento de las máquinas y la renovación de los equipos industriales se producen a ritmo más lento. ¿Cuál es el resultado? En el mediano plazo, todo esto recae sobre los consumidores, es decir, sobre cada uno de nosotros, que seremos impedidos de adquirir productos de mejor calidad y a un menor precio. En otras palabras, disminuyen también nuestros salarios reales. Un efecto similar se produce cuando los ingresos personales son gravados en un 50, 60, 75 o hasta 90%. Las personas comenzamos a preguntarnos por qué tenemos que trabajar 6, 8 o 10 meses del año para el gobierno y solo 6, 4 o 2 meses para nosotros mismos. ¿Alguna vez les pasó? Llegada una instancia en la que al capital capaz de impulsar la actividad privada se le impide en primer lugar existir y el escaso que se acumula se ve desalentado para incursionar en nuevos negocios, el poder público habrá engendrado el monstruo que decía combatir. Habrá aumentado el desempleo. Por último, Hazlitt menciona que una cierta carga fiscal es naturalmente indispensable para cumplir las funciones esenciales de todo gobierno. Y agrega que unos impuestos razonables, adecuados a estos fines, no interfieren seriamente la producción. Sobre esto le vamos a preguntar en unos minutos a nuestro invitado del día de hoy. Es importante tener presente que cuanto mayor sea el porcentaje de renta nacional que absorban las cargas fiscales, tanto mayor será el desaliento ejercido sobre la producción y la actividad privada.
Hazlitt concluye el tema con la siguiente frase: cuando la carga total tributaria sobrepasa unos límites soportables, el problema de buscar nuevos impuestos que no desalienten y obstaculicen la producción resulta imposible de resolver. Ahora bien, ¿qué sería un límite soportable? A continuación hablaremos de este tema con Martín Litvak, abogado por la UBA, magíster en finanzas por la Universidad del SEMA, consultor, especialista en planificación patrimonial, conferencista y autor de múltiples libros. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros hoy. Déjame que nos metamos de lleno en las preguntas que tenemos para hacerte. Estuvimos hasta hace unos minutos hablando sobre cómo los impuestos afectan la actividad económica y me parece importante, ya que tenemos un especialista hoy con nosotros, preguntarte qué son para vos los impuestos y déjame hacer previamente una breve mención de dos posturas que encontré. A ver qué te parecen. Escuché que hay algunos economistas que dicen que los impuestos son el precio que pagamos por la civilización y hay otros que esta postura no les gusta tanto y dicen que en realidad la tributación es el precio que pagamos al fracasar en la construcción de una sociedad civilizada, dado que los impuestos representan la fuerza y la prepotencia. ¿Qué son para vos los impuestos, Martín? Mira, yo voy a poner menos filosófico. Para mí son un mal necesario. Nosotros decidimos vivir en comunidad de alguna manera, en países, en estados, en jurisdicciones, etcétera, y lo mismo que un edificio genera gastos comunes, un estado genera gastos comunes y hay que pagarlos. Obviamente hay que pagar la menor cantidad de gastos comunes posibles porque, como dijiste vos bien hace un ratito, los impuestos generan efectos generalmente negativos en casi todas las cosas donde intervienen. Es decir, no existe casi el impuesto genera un buen efecto cuando es una exención impositiva, no cuando es el impuesto. Entonces, así como si estamos en un edificio, simplemente los gastos básicos se dividen en los 10 pisos del edificio, pero si alguien se fractura una pierna, no le corresponde al consorcio encargarse, bueno, lo mismo el Estado no debería encargarse de un montón de las cosas que se encargan hoy. Nosotros realmente nos preguntamos este tipo de cosas porque el Estado gasta mucho. Si el Estado gastara poco, nadie se quejaría de los impuestos y todo funcionaría relativamente bien. Bien, un mal necesario y el buen impuesto es el impuesto que se reduce, ¿podemos decir? Sin ninguna duda. Déjame preguntarte con esto último que decías, ¿cómo funciona el sistema impositivo en los países desarrollados? Y si es que a esos países deberíamos intentar apuntar, que también no sé si necesariamente van de la mano. Sí, a ver, para que la gente entienda, normalmente hay, digamos, 4 tipos de impuestos. Casi todos los impuestos que aparecen por ahí dando vueltas se pueden clasificar o ubicar en estas 4 clases, ¿no? La primera es los impuestos al patrimonio, los segundos son los impuestos a las ganancias, los terceros los impuestos al consumo y los cuartos los impuestos a las transacciones. Ahora, normalmente los patrimonios y las transacciones no son hechos que demuestran capacidad contributiva. Es decir, yo una transacción puedo perder, por ejemplo, y el patrimonio, si no tengo ingresos, tampoco me sirve demasiado. Con lo cual, los países exitosos normalmente gravan la renta, es decir, las ganancias, y graban el consumo, que son las dos manifestaciones más o menos razonables de capacidad contributiva. Y normalmente graban menos las ganancias que los consumos. ¿Por qué? Porque además de que hay 4 categorías de impuestos, como dije antes, la realidad es que cada impuesto incentiva algo diferente. Es decir, yo pongo un impuesto sobre el ahorro, desincentivo el ahorro, por eso no hay que ponerlo. Si yo pongo un impuesto sobre las transacciones, desincentivo que haya transacciones, que haya inversión, que haya intercambio de bienes entre la gente, que tampoco está bueno. Uh-huh. Si yo pongo un impuesto sobre las ganancias, un impuesto sobre los consumos, estoy desalentando ese tipo de actividades que, con mínimos no imponibles altos, con alícuotas bajas, y ese tipo de cuestiones, se puede morigerar un poco el efecto. Con lo cual, la realidad es que si uno observa el mundo, los países desarrollados tienen impuestos a las ganancias, todos, pero en general bajos, y permitiendo exenciones cuando hay reinversión y ese tipo de cuestiones. Las repúblicas bálticas, por ejemplo, son un gran ejemplo de esto. Impuesto al consumo un poco más alto, porque se supone de vuelta que cuando uno está consumiendo es porque tiene cierta capacidad de pago y no es tan terrible que se ponga el impuesto ahí. De vuelta, partiendo de la base de todo lo que digo, hay que mirar con un cristal de que yo soy un gran defensor de impuestos bajos permanentemente, con lo cual lo que digo es, como dije al principio, es un mal necesario,
usémoslo con prudencia y con responsabilidad. Clarísimo. Y ahora déjame preguntarte esto que decís de impuestos a las ganancias, impuestos al consumo, y decías, bueno, algunos más bajos, otros más altos. ¿De qué magnitud estamos hablando cuando hablamos de casos de estados solventes, países desarrollados? ¿En qué magnitud andan esos impuestos? Mira, el impuesto a las ganancias normalmente, de vuelta, por un lado hay un mínimo no imponible que en general deja a la gente vivir, o sea, nadie deja de vivir por pagar impuestos a las ganancias, y después en general hay una digamos, escalera, o digamos, hay diferentes niveles que empiezan en bajo, empiezan obviamente en cero, y van subiendo normalmente hasta alrededor del 35%. En Estados Unidos el más alto hoy por hoy, la alícuota más alta es 37,9%, en Inglaterra es alrededor del 40%, pero digamos, es eso lo que uno paga como impuesto a las ganancias, de vuelta, empezando con una cantidad de dinero que te deje vivir decorosamente, digamos, nadie va a dejar de pagar su salud o de pagar su modo de vida por pagar impuestos. Y en el caso del impuesto al valor agregado, o el VAT, o el impuesto general de consumo, normalmente oscila entre un 7 y un 15%. Por supuesto hay países, Argentina tiene 21, Uruguay tiene el 22%, hay países con un poco más, pero normalmente están entre un 7, 8 y un 15, 17%, es lo normal que uno ve a nivel global. Y en estos casos, Martín, en estos países que nos comentás, ¿qué lugar, si es que tiene lugar, la evasión fiscal? ¿Queda algún espacio para eso o solamente, yo sé que vos tenés esta expresión de infiernos fiscales, o solamente está relegada a los infiernos fiscales? Mira, normalmente, y la verdad que estoy clasificando cada respuesta que hago, me siento muy esquemático y no lo soy, pero a ver, de vuelta. Igual sirve para comprender, así que se agradece. No, a ver, vos tenés 200 países, no podemos analizar cada uno. Lo que sí podemos decir es, existen 4 tipos de países, y ya me río de mí mismo, porque está bien. A ver, vos tenés, en el mejor de los mundos, digamos, a nivel tributario, es los que son los paraísos fiscales, digamos. ¿Qué es un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal es un país con impuestos bajos, un país que defiende la competencia fiscal entre países, un país con seguridad jurídica, un país con mucha protección de la privacidad y el derecho de las personas. Ese es el mejor lugar donde uno podría, digamos, vivir si consideramos solamente el tema tributario, digamos. Después tenemos del otro lado los infiernos tributarios, los infiernos fiscales, que son un poco lo opuesto de esto, es decir, países con altos impuestos, con un acoso al contribuyente, con un sistema impositivo muy poco claro, superposición de gravámenes de diferentes niveles, poco respeto a la privacidad de las personas. Muchas veces la privacidad fiscal se usa para chantajear, obviamente menos respeto a la privacidad, e impuestos más altos, apoyo a la cartelización fiscal y demás. En el medio tenemos dos tipos de países que no son ni una cosa ni la otra. Tenemos países que tienen bajos impuestos, pero que a su vez tienen baja seguridad jurídica. Por ejemplo, los estados fallidos, muchos de los estados africanos. Uno dice, un estado africano en general no es un infierno tributario, pese a que no hay seguridad jurídica, los impuestos son bajos. Y la cuarta categoría son los países, entre comillas, que funcionan bien pese a tener impuestos altos. Son países con altos impuestos, pero con alta seguridad jurídica. Por ejemplo, los países europeos en general. No son infiernos tributarios porque no tienen ese componente de falta de seguridad jurídica, pero sí tienen impuestos altos. Entiendo. ¿Y hay algún país que vos nos podrías decir en Latinoamérica que tenga un sistema impositivo, no sé, digamos, prolijo o imitable por la región? Mira, hoy por hoy lo más prolijo te diría es Paraguay. Paraguay tiene, digamos, casi un sistema de flat rate en cuanto a impuestos a las ganancias, prácticamente una alícuota única. Tiene impuestos muy bajos, tanto al consumo como a las ganancias. No tiene impuesto al patrimonio, como dijimos antes. Es un país, obviamente, para imitar en materia tributaria, y de hecho no tiene evasión. Porque cuando vos tenés un país que más o menos funciona, un país con seguridad jurídica, y no des impuestos altos, no hay evasión porque no hay incentivos para evadir. Es un poco lo que contaba Laffer. ¿Por qué cuando vos bajás impuestos, en muchos casos aumenta la recaudación? Porque la gente no evade, consume más, y eso genera, el crecimiento de la recaudación por dos fuentes. La fuente, obviamente, del mayor funcionamiento de la economía, y la fuente de la menor evasión. Déjame que
Te cuento, hace un momento cuando leía un fragmento de Hazlitt, les decía a los oyentes, bueno, esto se lo vamos a preguntar a Martín Litvak porque me parece que va a ser muy interesante tu respuesta. Hazlitt en un momento menciona en este capítulo que una cierta carga fiscal es indispensable para cumplir con las funciones esenciales del Estado, que esto me dirás vos, pero estimo que va en línea con lo que estabas diciendo, pero habla de impuestos razonables, esta palabrita. ¿Existe para vos tal cosa? Es mi pregunta, y si sí, ¿cómo identificás ese límite? Se ve que Harry me estuvo leyendo. No, a ver, yo creo que dentro de todas las calificaciones que se dan los impuestos, por ejemplo, impuestos justos e injustos, ese tipo de cuestiones, creo que hablar de razonabilidad es, valga la redundancia, mucho más razonable. Es decir, un impuesto, en definitiva, es un costo, como dijimos hace un rato, es un mal necesario, y como todo, y desde el punto de vista, digamos, ideológico y filosófico, es un ataque al derecho a la propiedad. Es decir, yo soy dueño de mis bienes en un 100%, pero viene el Estado y me dice, pará, de los 100 que ganaste me tenés que dar 30. Me estás agrediendo en mi patrimonio. Y como toda agresión a la propiedad privada de las personas tiene que ser lo más reducida en el tiempo y lo más reducido en el monto. Entonces, a esto es lo que uno puede apuntar con un impuesto razonable. Es decir, ¿es razonable que el impuesto al valor agregado sea del 7%, del 8%, del 10%? Y pareciera razonable. ¿Es razonable que el impuesto a las ganancias sea del 15%, del 20%? Parece razonable. Por eso el impuesto del 50% y ya no es más razonable en definitiva. Con lo cual, no me parece mal. Si estamos hablando de que esto es un mal necesario, que es una agresión sobre el patrimonio, tenemos que estar claros en que vamos a aceptar cierto nivel de agresión y que más allá de esa razonabilidad estamos ya en lo que sería un impuesto confiscatorio, un abuso de poder y ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro, ahora, ¿crees que ese límite o ese nivel, digamos, depende de cada sociedad, depende de cada tiempo también? ¿O podríamos decir, bueno, hay por algún número, por algún dato de la economía podemos sacar que más o menos más de esto, digamos, es altamente perjudicial o loco? Yo creo que hay en el mundo, digamos, los impuestos van como repitiendo, en definitiva, con lo cual no podría llegar a decir, mirá, el impuesto razonable a las ganancias según lo que paga todo el mundo es este. Lo que pasa es que el impuesto es algo nacional, tiene que ver con la sociedad en la que cada uno de nosotros vive. Digamos, si yo con mi voto avalo determinado gobierno y ese gobierno baja impuestos, sube impuestos, yo fui medianamente responsable de que eso pase. Hay cosas que en otros países, pero hay cosas que se aceptan en Argentina que en otros países no se aceptarían bajo ningún concepto. Me contaba un cliente amigo hace un rato que la AFIP le embargó una cuenta bancaria. Y llamó a su control y dijo, pero escúchame, ¿por qué me están embargando? No debo nada. Y dice, no, pero ¿te acordás que la AFIP te estaba pidiendo una deuda que pagues hace un tiempo? Sí, claro, pero al final aceptaron que teníamos razón. Sí, pero los intereses corrieron igual y como no los pagaste, te embargué. Claro. Eso en ningún país del mundo existe. Y acá En Argentina es como que, bueno, sí, dale, paguémoslo entonces. Sí, claro. Qué problema ese. Déjame ir por otro tema que va de la mano, porque cuando uno habla de impuestos, en última instancia también está hablando o está pensando en cuáles deberían ser las funciones del Estado. Y hay quienes piensan que el Estado debe tener algún rol o debe cumplir alguna función en lo que se llama la redistribución de la riqueza. Y para eso muchas veces son utilizados los impuestos. ¿Vos qué pensás sobre esto? ¿Qué pensás sobre esta función del Estado? ¿Creés que los impuestos sirven para tal fin? No sé a qué hora va a salir el podcast, pero no, a ver, para nada, digamos, los impuestos surgieron para financiar los gastos ordinarios de la administración del Estado, y hasta ahí son aceptables. Cuando hablamos de gastos extraordinarios del Estado, por ejemplo una guerra, o financiando un proyecto muy complicado, uno tiende a aceptar algún impuesto adicional. Ahora, cuando empezamos con redistribución del ingreso o incentivo a determinadas actividades, te pongo el impuesto a la sal porque no es sano comer con sal, ahí tenemos un rol paternalista de parte del Estado que primero no corresponde
En definitiva, los individuos venimos antes del Estado y que es más importante que el Estado, con lo cual el Estado no nos puede someter a ese tipo de decisiones. Y por otro lado, aunque hubiera una justificación filosófica o sociológica de esto, la verdad es que genera incentivos totalmente perjudiciales. Es decir, si yo en lugar de incentivar que yo siendo Estado, ¿no?, que mis ciudadanos sean cada vez más ricos para que paguen cada vez más impuestos y me parece cada vez mejor, lo que hago es, al que gana mucho se lo saco y se lo pago al pobre, estoy generando que el pobre no genere nada porque ya recibe y que el rico deje de generar porque se lo sacan. Con lo cual estoy creando una sociedad pobre. De hecho, a las pruebas nos remito, casi todos los países que apuntan a eso terminan generando sociedades más o menos pobres. Clarísimo, déjame sumar, además de que coincido 100% con lo que estás diciendo, muchas veces cuando se piensa de redistribución de la riqueza, se le asigna automáticamente al Estado sin pensar en cuál es el rol del mercado en este sentido, ¿no? Y cómo en sí mismo el mercado puede resolver muchas veces esa brecha. Martín, para ir finalizando, quiero preguntarte, porque bueno, bien nos hiciste este recorrido por distintos países y distintos sistemas tributarios y demás, pero lamentablemente sabemos que en la Argentina en la actualidad, y bueno, y desde hace varias décadas ya, tenemos una maraña fiscal cuando se ven los gráficos de impuestos. Yo no puedo creer lo que son esas flechas que no se entiende nada. Estoy sorprendida de cómo se manejan los contadores aquí en la Argentina. Si pudiéramos hacer borrón y cuenta nueva, imagínate en un mundo ideal, ¿qué características debería tener una política tributaria sana y eficiente? ¿Por dónde empezamos? Bueno, es un poco lo que hablamos. Yo creo que lo fundamental es eliminar, digamos, la ley de coparticipación, y si ya la eliminamos porque empezamos cero, nunca más hacer semejante mamarracho, generar que las provincias recauden la mayor parte de los impuestos en competencia unas con las otras, y que el Estado se quede con pocos impuestos para el funcionamiento de un Estado nacional lo más mínimo posible. El poder, si uno le da el poder a las provincias, el poder está más cerca de los ciudadanos, se puede controlar más, y si uno va generando competencia, la gente se va a ir moviendo a donde mejor están las cosas. De hecho, es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, con las movidas ahora después de la pandemia de California y Nueva York, a Texas y Miami, es lo que pasa en España con las movidas a Madrid, es lo que pasa en Suiza. Casi cualquier país donde cantones, comunidades autónomas o estados compiten, en definitiva el gran beneficiado es el ciudadano, y a eso debe apuntar el sistema tributario. Déjame preguntarte, para quien quiera profundizar en esto, que ahí mencionabas algo sumamente interesante, en el caso de Estados Unidos, ¿qué estados tenemos que mirar como los que están de algún modo expulsando a sus ciudadanos por el tipo de política fiscal que aplican, y qué estados los están atrayendo? Normalmente los dos que más expulsaron fueron Nueva York y California, dos estados demócratas, con impuestos muy altos a nivel estatal y a nivel inclusive municipal en algún caso. En Nueva York, por ejemplo, hay 3 impuestos a ganancias: el nacional o federal, el estatal y además el impuesto municipal a las ganancias. O sea que imagínate que se suman entre 3 más del 60%. Ahora, es elección, ¿no? El que quiere está ahí y paga eso, el costo está en Nueva York. Y después tenemos estados donde la gente va, o compañías, como puede ser Texas en general, la Florida, Dakota del Sur, Ohio. Hay varios estados donde realmente no hay impuesto federal a las ganancias, con lo cual solo se paga el impuesto estatal, y aún así los estados son prósperos, crecen y demás. Por ejemplo, el estado de la Florida es un estado que, pese a no tener un impuesto a las ganancias a nivel estatal, funciona y crece y le va bien. Clarísimo, Martín. Para finalizar, esta pregunta se la hacemos a todos los invitados que pasan por este podcast. Si tuvieras que recomendarle algún libro a un joven que está intentando comprender mejor el funcionamiento de la economía, ¿cuál sería y por qué? Puede ser algún libro que hayas leído vos, que te haya cambiado de algún modo la manera de pensar. ¿Qué libro sería? Mira, hay muchos libros de economía. A mí en general me gustan los libros de economía que están, digamos, pensados en los chicos. Hay muchos libros que grandes economistas escribieron pensando en un público y que es universitario, adolescente, y hay varios de esos, digamos. No quiero olvidarme de uno, nombrar otro, porque voy a quedar mal y no tiene ningún sentido. Después, la realidad es que hay, yo sé mucho, estoy recomendando
muy fuertemente el libro El hombre más rico de Babilonia, que justamente habla de la importancia que para el propio país, no para las personas, tiene que sus ciudadanos se vuelvan cada vez más ricos, en definitiva, que es algo que está obviamente contrario a lo que estamos viviendo hoy por hoy. Yo de hecho estoy escribiendo un libro ahora sobre la riqueza, hace un par de meses, que me está costando mucho porque hay mucho prejuicio desde los partidos políticos, mucho prejuicio desde los organismos internacionales, mucho prejuicio de la Iglesia Católica, muchos prejuicios de grandes autores sobre economía, Piketty por ejemplo, y la verdad es que toda esa de alguna manera literatura, todas esas presiones llegan a los chicos, llegan a las universidades, y la realidad es que no hay literatura alternativa, con lo cual creo que la gente lo que tiene que ver son libros más que nada que fomenten la generación de riqueza, la protección de riqueza. Parecía que hoy es una mala palabra eso, y creo que es parte de la estrategia para que no haya crecimiento, por lo que decíamos antes. Si yo incentivo impuestos altos, incentivo la redistribución, incentivo la igualdad de todo el mundo, lo que estoy haciendo es no promover a los que pueden generar una diferencia. Fantástico, nos quedamos con eso entonces, Martín. Yo lo tengo en mi lista de pendientes, así que ahora me diste más ganas de ir a leerlo. Vos te lo lees en 1 hora y media, así que agarrar. Bueno, muchísimas gracias. Por nada. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Les agradezco por haberme acompañado una vez más, los espero la próxima semana y recuerden, hoy es ya el mañana que nos aconsejaba despreciar el mal economista de ayer. Hasta pronto. Esto fue El Buen Economista con Yashi Morales. Si te gustó, no te olvides de suscribirte para enterarte de nuevos episodios. Hasta la próxima. Un podcast de